Hay días que lo cambian todo. Días en que el guión de nuestra vida se reescribe sin pedirnos permiso, y las certezas que creíamos de granito se desmoronan como arena entre los dedos. Esta es la historia de uno de esos días, y de todo lo que vino después. Conozcan a Matías, un hombre como tú o como yo. Un trabajador dedicado, alguien que había invertido años en levantar los muros de una vida estable. Tenía un empleo que le daba seguridad, una pareja a la que amaba y un pequeño apartamento que era su refugio del mundo. Cada pieza parecía estar en su lugar, hasta que, en una sola mañana, el tablero de su vida fue violentamente sacudido. Todo comenzó con una llamada, de esas que congelan la sangre. Reestructuración de la empresa, dijeron. Nada personal. Horas más tarde, con el eco de esas palabras aún resonando en su cabeza, llegó a casa para encontrar la puerta entreabierta y un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Su pareja se había ido. Sobre la mesa, una nota con una sentencia breve y helada: lo siento, ya no puedo más. En un parpadeo, el mundo de Matías colapsó. Lo seguro se volvió incierto. Lo cotidiano se transformó en un recuerdo lejano. Era como si la vida, sin aviso previo, le hubiera arrancado el suelo bajo los pies, dejándolo en caída libre hacia un abismo de silencio y soledad. Los días que siguieron se volvieron una mancha borrosa. Matías dejó de mirar el reloj, el tiempo había perdido su significado. Vagaba por su apartamento vacío, un fantasma en su propio hogar, buscando algo que no sabía nombrar. Se sentía invisible. El mundo seguía girando con su ruido, sus risas y sus prisas, pero él ya no era parte de la danza. Y en ese profundo silencio, una pregunta comenzó a taladrar su mente: ¿qué sentido tiene todo esto si ya no tengo nada? Lo que Matías no sabía era que, a veces, perderlo todo es el primer paso para encontrar lo que de verdad importa. Su verdadera historia apenas estaba por comenzar. Durante semanas, Matías caminó sin rumbo por la ciudad. No buscaba un destino, solo caminaba, con la esperanza ingenua de que sus pasos pudieran alejarlo del vacío que lo consumía por dentro. Pasaba horas en las plazas, observando a los desconocidos. Veía niños reír, ancianos leer el periódico, parejas discutir, músicos callejeros tocando con el alma, ajenos a todo. La vida continuaba, indiferente a su dolor, y eso, de alguna manera, dolía aún más. Comía lo mínimo para sobrevivir. Dormía solo cuando el agotamiento lo vencía. Las noches eran las peores. En la oscuridad, el silencio se convertía en un eco ensordecedor de todo lo que había perdido. Se preguntaba si alguien lo extrañaba, si su ausencia sería notada si simplemente, un día, desapareciera. Una tarde gris, la lluvia comenzó a caer con una furia repentina. Matías, sin paraguas ni abrigo, se quedó inmóvil en una banca del parque, dejando que el agua lo empapara. Las gotas frías recorrían su rostro, mezclándose con lágrimas que no sabía que estaba derramando. Casi agradecía el frío, al menos era algo que podía sentir, una distracción del dolor interno. Fue entonces cuando una mujer sin hogar, de esas presencias que la ciudad prefiere ignorar, se le acercó. Sin decir una palabra, con la dignidad que solo se encuentra en la profundidad de la experiencia, partió su único trozo de pan y le ofreció la mitad. No hubo preguntas, solo una mirada sincera que parecía reconocer su naufragio. Matías lo aceptó, no por hambre, sino por un abrumador sentimiento de humanidad. Ese gesto mínimo, ese puente de compasión en medio de la tormenta, quebró algo dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente solo. Que incluso en el abandono más absoluto, aún existían actos de bondad pura. Y esa pequeña chispa, en el corazón de su invierno, comenzó a calentar algo que creía muerto. Esperanza. Al día siguiente,
guiado por un impulso invisible, Matías regresó al mismo parque. No encontró a la mujer, pero se sentó en la misma banca, aún húmeda. El aire olía a tierra mojada. Mientras observaba cómo el sol se abría paso tímidamente entre las nubes, una voz suave interrumpió su letargo. —¿Me permite un lugar? —preguntó un anciano de sombrero gastado y una mirada que irradiaba una calma profunda. Matías asintió en silencio. El anciano se sentó con lentitud, sacó un pequeño termo y le ofreció una taza de té caliente. Permanecieron así, en un silencio cómodo, acompañados por el canto de los pájaros. Hasta que el anciano murmuró, como si hablara con el viento: a veces, cuando crees que lo has perdido todo, en realidad solo te has deshecho del ruido. Matías lo miró, sintiendo cómo esas palabras aterrizaban suavemente en su pecho. —¿Y qué queda cuando el ruido se va? —preguntó con un hilo de voz. El anciano sonrió. —Queda el silencio. Y en ese silencio, por fin, puedes escucharte a ti mismo. No hubo sermones ni consejos. Solo esa presencia tranquila, ese té caliente y esa frase que se quedó girando en su mente. Matías no lo sabía aún, pero acababa de presenciar el primer rayo de luz en su larga noche interior. Los días siguientes, Matías volvió al parque. No por rutina, sino porque anhelaba esa tranquilidad. Y allí estaba siempre el anciano, en la misma banca, con su termo de té y su mirada que no pedía nada. Poco a poco, comenzaron a conversar. Hablaban de cosas sencillas: el clima, los árboles perdiendo sus hojas, los pájaros. Pero en esa simpleza, Matías encontraba una atención plena que no había sentido en años. Una tarde, el anciano le preguntó: ¿alguna vez has dado gracias por poder respirar? Matías lo pensó. No, la verdad es que nunca. El anciano asintió. Yo sí. Cada mañana. Porque mientras pueda respirar, puedo empezar de nuevo. Esa noche, la frase resonó en su cabeza. Mientras pueda respirar, puedo empezar de nuevo. Al día siguiente, fue Matías quien llevó el té. Fue él quien inició la conversación: ¿cómo logras estar tan en paz? El anciano sonrió con una suave melancolía. Porque entendí que la gratitud no nace de lo que tienes, sino de la capacidad de seguir sintiendo. En ese instante, Matías comprendió. Sanar no empezaba con tener todas las respuestas, sino con hacerse las preguntas correctas. A la mañana siguiente, Matías se despertó antes del amanecer. Preparó té y caminó con paso firme hacia el parque. El anciano ya estaba allí. En silencio, Matías le ofreció una taza. Después de un rato, el anciano sacó una pequeña libreta desgastada y se la entregó. Léela cuando estés listo, dijo. Esa noche, Matías la abrió. No eran poemas, sino pensamientos sueltos, lecciones de vida escritas con letra temblorosa. Una de ellas decía: a veces, lo que buscas no es algo nuevo, sino algo que olvidaste que amabas. Las palabras lo golpearon. Recordó que, antes de la rutina y las obligaciones, él amaba escribir. Crear mundos, dar vida a personajes. Una pasión que había enterrado por años. Se levantó, encendió una lámpara y tomó una libreta en blanco. Escribió una frase. Y esa frase se convirtió en un párrafo. Y el párrafo, en el comienzo de una historia. Había encontrado una puerta que siempre estuvo ahí, solo necesitaba recordar cómo abrirla. Con su libreta como brújula, Matías comenzó a frecuentar una pequeña biblioteca de barrio. Allí, entre el silencio y el olor a papel viejo, conoció a Clara, una joven ilustradora que pasaba horas dibujando. Una tarde, viendo a Matías frustrado con una descripción, ella se acercó tímidamente. ¿Puedo intentar dibujarlo?
A veces una imagen destraba las palabras. Él aceptó. Y así comenzaron a compartir silencios creativos, tazas de café y confesiones. Clara también cargaba una pérdida, el dibujo era su forma de sanar. Juntos, descubrieron que el arte podía ser un refugio y un puente. Pronto se les unió Julián, un músico callejero, y Luisa, la dueña de un pequeño café que les ofreció un rincón para mostrar su trabajo. Se formó una pequeña red de almas remendadas que, al unirse, comenzaron a sanar juntas. Matías ya no caminaba solo. Había echado nuevas raíces. Un sábado, en el café de Luisa, Matías leyó uno de sus cuentos en voz alta. Al terminar, tras un breve silencio, sonaron unos aplausos suaves y sinceros. Una niña se le acercó con los ojos brillantes y le dijo, «Tu historia me hizo sentir valiente». Esas palabras lo cambiaron todo. Entendió que lo que escribía no solo lo sanaba a él, sino que también podía tocar la vida de otros. Su propósito ya no era buscar un empleo o recuperar lo perdido, era conectar. Su nuevo propósito era tocar corazones, uno a la vez. Y eso, ahora lo sabía, valía más que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Una tarde, mientras leía en el parque para un grupo cada vez más grande de personas, vio entre la multitud al anciano. Al terminar, Matías se acercó a él con 2 tazas de té. «Gracias por aquel día», le dijo. «Usted plantó la primera semilla». El anciano sonrió. «Yo no hice mucho. Solo te recordé que aún respiras. El resto del jardín lo cultivaste tú». Esa noche, Matías se miró al espejo. Ya no vio a un hombre roto. Veía a un hombre con cicatrices, sí, pero también con una luz en la mirada que no estaba antes. Una paz nacida de aceptar la imperfección y encontrar belleza en ella. Cada amanecer era un regalo, una página en blanco. Un año después de su caída, Matías volvió a sentarse en aquella banca del parque. Su libreta, ahora llena de historias, descansaba sobre sus piernas. No era el mismo hombre. Había perdido un trabajo, una relación, una vida. Pero había ganado algo infinitamente más valioso, una vida con significado. Aprendió que el dolor no se borra, pero se puede transformar en arte, en empatía, en conexión. Respiró hondo y, como le enseñó el anciano, dio gracias. Gracias por el aire, por las palabras, por las manos que lo ayudaron a levantarse. Clara llegó con 2 cafés y se sentó a su lado en un silencio cómplice. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó ella. Matías sonrió, mirando el atardecer. «Seguir viviendo». Pero esta vez, con los ojos bien abiertos. Comprendió que no hay que esperar a perderlo todo para valorar lo que tenemos. La vida, con sus luces y sus sombras, siempre ha estado ahí, esperando a que la abracemos. Si esta historia ha tocado tu corazón, recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa esperando ser encendida. A veces, todo lo que necesitamos es un gesto de bondad, una palabra de aliento o el valor de escuchar nuestro propio silencio. Si crees, como nosotros, que cada día merece ser vivido con gratitud y propósito, te invitamos a ser parte de esta comunidad. Comparte esta historia, quizás sea la taza de té caliente que alguien necesita hoy. Tu experiencia también es valiosa. Déjanos un comentario contándonos que te ayudó a seguir adelante en tus momentos difíciles. Tu viaje puede inspirar a alguien más a comenzar el suyo. Gracias por escuchar.